Bienvenidos a una nueva edición de Decodificando Buenos Aires. En el informe de hoy nos metemos de lleno en la estación Santa Fe de la línea H del subte. A partir de marzo del 2017 se llama Santa Fe Carlos Jáuregui. Queremos saber qué opina la gente sobre este cambio y para esto veremos a lo largo del informe quién fue Carlos Jáuregui. Además, conoceremos las intervenciones artísticas que se realizaron en la estación y descubriremos por qué se eligió esa esquina, Santa Fe y Pueyrredón. También nos acompañará Gustavo Pecoraro, quien tuvo la idea original de este homenaje. Vamos entonces a escuchar las distintas opiniones de la gente sobre esta modificación que tiene una historia por detrás. Decodifiquemos Buenos Aires. A mediados del 2016, los legisladores porteños Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Pablo Ferreira y Carlos Tomadas del Frente para la Victoria propusieron agregar el nombre Carlos Jáuregui a la estación Santa Fe de la línea H de subte, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón. El cambio, que se concretó en marzo del 2017, fue en honor a la figura del ya fallecido militante por los derechos de las minorías sexuales y activista por los derechos humanos, Carlos Jáuregui. Nos encontramos en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón. Vamos a preguntarle a la gente si sabe quién es Carlos Jáuregui y qué es lo que opina acerca de que esta estación lleve su nombre. No, no sabía. ¿Cómo te surgió la iniciativa de realizar este proyecto de ley de la estación Santa Fe Carlos Jáuregui? En el año 2015 yo empiezo a, en el año 2015 empiezo a pensar qué íbamos a hacer o qué se podía organizar para el aniversario de los 20 años de la muerte de Carlos Jáuregui, que se cumplían en el 2016. Carlos se murió en 1996 y se cumplían 20 años en el 2016. Junto con otras personas pensamos varias cosas. Uno es la película documental que yo co-guioné y que dirigió Lucas Santana, que se llama El puto inolvidable, vida de Carlos Jáuregui. El otro proyecto fue un libro y bueno, un poco para no alargar esto, la idea fue apropiarnos de un espacio público, del espacio público de la ciudad, apropiarnos de una esquina emblemática que es el cruce entre Santa Fe y Pueyrredón, que es antiguamente en los 80 y sobre todo en los 90 fue una esquina de sociabilidad del colectivo LGTBI, fundamentalmente de gays y lesbianas. Carlos Jáuregui fue uno de los principales activistas por el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales del país. En 1984 fundó la Comunidad Homosexual Argentina, siendo su presidente hasta el año 1987. La CHA fue la primera organización política de homosexuales en obtener personería jurídica. Por diferencias políticas, se alejó de la CHA y fundó en 1991 Gays por los Derechos Civiles, organización desde la cual se presentó el primer proyecto de unión civil entre hombres del mismo sexo. En 1992 organizó la primera Marcha del Orgullo en Argentina, marcando un antecedente único para toda Latinoamérica. Colaboró en la redacción del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que permitió la sanción de la Ley para el Matrimonio Igualitario. Víctima de SIDA, falleció el 20 de agosto de 1996 y hoy es recordado como uno de los principales referentes del activismo por la diversidad sexual. El gran tema es la discriminación. La discriminación es la discriminación a todos. La Organización Mundial de la Salud, a fines del 91, saca definitivamente de su lista de enfermedades a la homosexualidad. No sabía. No, me suena, pero no. No. Creo que es algo de los derechos de los homosexuales, de la comunidad LGBT. ¿Crees que Carlos Jáuregui dejó una enseñanza en la sociedad? Y yo creo que Carlos fue un teórico cotidiano sin proponérselo, ¿no? Carlos dejó frases muy increíbles que se siguen tomando y que distintas activistas lo toman, como en un mundo que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, que creo que es una frase hermosa. Fue un líder, yo siempre digo que fue un líder, una gran cabeza en un cuerpo de enano, porque el colectivo era un enano, éramos pocos. No es como ahora o como en los últimos años, que todo el mundo parece que se garpa ser activista. Nosotros no éramos populares,
El proyecto de ley fue acompañado por diversas agrupaciones políticas. A través de una campaña en redes sociales se visibilizó el apoyo de la sociedad civil. En la misma participaron referentes de la cultura, del arte, del espectáculo y de los derechos humanos. Entre ellos, Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Casella, Luis Majul y Horacio Verbitsky. Según Maximiliano Ferraro, Carlos es una figura que trasciende el movimiento LGTBIQ, ya que su rol tiene que ver con el activismo por los derechos humanos. La estación es la primera en el mundo en llevar el nombre de un militante por los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer. El proyecto de la estación surge de una ida y vuelta, de un diálogo muy sincero entre Gustavo Pecoraro y yo. Siempre nos planteamos que tenía que ser un proyecto que no tenía que pertenecerme a mí, a Maximiliano Ferraro, sino que tenía que ser un proyecto que pueda ser trabajado con las organizaciones del colectivo, con los distintos bloques legislativos o partidos políticos que estaban expresados acá en la legislatura. Y es así como iniciamos un trabajo. Fue acompañado no solamente con un trabajo político acá en la legislatura, sino que fue acompañado también y muy trabajado el acompañamiento de la sociedad civil, del mundo de las organizaciones y del activismo, pero también extenderlo en todo este apoyo que recibió la estación a la hora del proceso de la votación, que fue en 2 oportunidades, porque ustedes saben que la imposición de nombres acá en la ciudad de Buenos Aires requiere 2 veces votación, se vota por una primera lectura, va a audiencia pública y vuelve al recinto para que sea votado. Y también rescatar que la figura y el nombre de Carlos Jáuregui fue reconocido y votado por unanimidad. La inauguración de la estación se llevó adelante en un acto encabezado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la CHA, César Sigliuti, y los legisladores porteños autores del proyecto, Maximiliano Ferraro, Pablo Ferreira y Carlos Tomada. Múltiples espacios de la estación fueron intervenidos por Daniel Arzola, artista y defensor de los derechos de esta comunidad, cuyo trabajo es reconocido mundialmente como artivismo, arte como expresión política. En una de las paredes laterales se observa una pantalla que transmite información sobre diversidad sexual a través de videos, con el objetivo de visibilizar el colectivo y concientizar a los pasajeros. Desde la CHA, habiendo dicho que es una organización de 33 años de activismo, entendemos que la estación Carlos Jáuregui es un reconocimiento a la lucha por la visibilidad, es un reconocimiento a una de las personas más importantes del movimiento, cuyo máximo trabajo fue dedicado a construir el sujeto social que luego reclamaría derechos como el matrimonio, la unión civil de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Sin ese sujeto social no habría reclamo que pueda llevar a ningún parlamento. Y toda esa lucha en los medios de comunicación derivó en un cambio en la mirada, en un cambio en la percepción de la sociedad. Y pasamos de ser gays, lesbianas y trans, pasamos de ser los enfermos de la medicina o los desviados de la naturaleza, según la Iglesia Vaticana, a ser sujetos de derecho. Eso significa la estación Carlos Jáuregui, por lo menos para la CHA. En julio de este año, la organización Proyecto Voz de Alto llevó adelante una campaña difundiendo folletos en repudio de los murales de la estación. Esta situación fue abordada por distintos medios y tuvo gran repercusión en las redes sociales, en donde se manifestaron diferentes opiniones. Varios usuarios expresaron un claro desacuerdo con la elección de la figura de Carlos Jáuregui para la nueva denominación. Muchas de las críticas apuntan a la connotación sexual que implica tal homenaje, alegando que otros íconos nacionales podrían ocupar mejor ese lugar. Otras opiniones refirieron a la contradicción por parte del gobierno de la ciudad de crear estos espacios sin implementar políticas que promuevan la lucha del colectivo LGTBIQ. ¿Y qué tipo de repercusiones tuvo hasta ahora? Una de las grandes críticas fue que la estación confundía a los niños y las niñas. Porque cómo le iban a explicar a una niña que había dos mujeres besándose. Bueno, casualmente esa es la función de la estación. Que los niños y las niñas se interpelen por 2 mujeres besándose, 2 varones besándose, cosa que por ahí en su familia nadie dialoga desde ese lugar. En las redes sociales hay mucha gente que va a la estación y se saca fotos. Gente que por ahí no vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gente que viene de paseo a la ciudad y pasa, chicos, y vos los ves, que sienten que ese es su espacio, es como la Marcha del Orgullo.
Y hay mucha gente que va a la estación Carlos Jauregui y siente que la estación es de ellos. Como cuando van a la plaza, que la conocen poco, pero bueno, también es de ellos. La ciudad no es de quien lo gobierna, la ciudad es de quien la habita. Por supuesto. Gracias. No, me parece interesante por una cuestión de que se pueda representar como en la ciudad, en algo tan icónico como puede ser el subte en Buenos Aires. Me parece como positivo porque también te llama a preguntarte de qué se trata, quién es, incluso como te decía, un poco toda lo que es no la señalética, pero sí capaz la estructura, no, o sea, como todo lo artístico que hay ahí y demás, está bastante interesante como te dispara preguntas y demás, como para ver de qué se trata y capaz informarte un poco más y saber de qué es, y más si es algo de la ciudad, ¿no? No, obviamente, y me parece que está bueno que se empiece a implementar porque hay muchos nombres que no están buenos de algunas cosas y que pertenecen a gente que le ha hecho mucho daño a la historia. Y nada, está bueno que sea gente que realmente aporte algo y algo que sea un cambio profundo para la sociedad y que amplíe más las cabezas y los corazones. Sin dudas, el nuevo nombre de la estación tiene un porqué. Escuchamos diferentes opiniones, algunos sabían, otros no, pero pudimos conocer por qué se cambió el nombre y quién fue Carlos Jauregui. Esta es una invitación para que siempre nos preguntemos por los lugares de nuestra ciudad y nos animamos a conocer un poco más. Seguimos decodificando juntos en la próxima emisión.